¿Qué pasa? Hoy os traigo un vídeo sobre Las Palmas de García Pimienta, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Las Palmas de García Pimienta es un equipo que le gusta mucho tener el balón, sacarlo desde atrás y hacer jugadas de ataques posicionales combinando con Viera, Moleiro y jugadores muy técnicos por dentro, pero también desequilibrantes como Pejiño por los lados. Es un equipo que tiene mucha posesión, de hecho es el segundo equipo de la segunda división española con más posesión, con un 66,1%, por detrás solo de la Andorra y a mucha diferencia del tercero, que solo tiene 54,8%, que es el Granada. Por tanto, claramente es un equipo que domina desde el inicio hasta el final de los partidos con el balón. Como podéis ver, la formación utilizada es un 4-1-4-1 con MCDs, dos mediocentros por delante, los bandas MI y MD y el delantero centro. Este posicionamiento, cuando evoluciona, cuando pasan teniendo el balón a campo rival, evoluciona bastante, ya que normalmente lo que se produce es que Cardona, que es el lateral izquierdo, gana la amplitud, mientras Moleiro se suele meter un poco más por dentro, y en el lateral derecho Suárez sí que se queda fijando con los dos centrales, formando una especie de línea de tres atrás, y Enfulu por delante, formando prácticamente un rombo en el medio campo, con Enfulu, Loyodis por derecha, Viera normalmente un poco más atrasado que Moleiro, y Loren por delante, con Pejiño de extremo directo completamente abierto. Suárez. Una jugada utilizada por Las Palmas cuando tiene el balón en este ataque posicional y ya tiene Moleiro por dentro, Viera por dentro y tienen a Cardona y Pejiño dando la amplitud, filtran el pase por dentro y cuando acumulan a los defensas del equipo rival y hacen que se junten, abren hacia, por ejemplo, por la derecha a Pejiño, que tiene un muy buen uno contra uno y ahí desborda en uno contra su lateral y trata siempre de poner un pase atrás a la frontal en vez de un centro por encima, para que lleguen desde segunda línea los mediocampistas. En otras ocasiones, cuando se filtra este pase por dentro, no siempre van por derecha, sino que acumulan por dentro y, como hemos comentado, Moleiro se mete hacia adentro y es Cardona el que gana la altura y la amplitud por banda izquierda y ya le meten el balón hacia él y ahí ya él pues puede poner un pase atrás o generar peligro. Pero la realidad de Las Palmas en ataque es que suele siempre atacar por ese lado izquierdo, sobre todo por la zona de Viera y Moleiro, que cuando están por dentro suelen combinar entre ellos junto con Cardona y mediante combinaciones entre ellos acaban siempre sacando una jugada de peligro, ya sea un chute desde lejos o finalización desde ese lado. Good movement. And space to cross it. Pero sí que es cierto que no siempre cuando atacan por la izquierda acaban el ataque en izquierda, sino que muchas veces también lo que hacen es combinar por ese lado izquierdo, acumulando muchos jugadores, ya que se acerca Enfulu, se acerca Loyodiz, incluso Loren, pero por el otro lado se queda abierto Pejiño, entonces acumulan pases por este lado izquierdo y tratan después de girar el balón rápidamente para Pejiño y que él tenga ya completamente solo un uno contra su lateral y pueda ahí desbordar y poner el pase atrás y generar peligro. Can he play it in? Oh, this is looking promising. Not really the ideal clearance. Y otro movimiento que se produce mucho en Las Palmas cuando tiene el balón, sobre todo por el lado izquierdo, es que Viera le gusta mucho bajar a recibir. Entonces, cuando Jonathan Viera baja a recibir, Cardona gana altura y Moleiro se mete por dentro. Por tanto, ya recibe Viera y a partir de ahí puede buscar un pase filtrado o una combinación con Moleiro o combinar con Cardona o ya avanzar la jugada y generar peligro. Movement. Viera. Oh, he's through here.
Así que vamos a pasar con las tácticas. Y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión. Es un equipo que, como hemos comentado, tiene mucha posesión y quiere siempre recuperar rápidamente. En anchura 50, ni muy ancho ni muy estrecho, y profundidad 70 para tener una línea bastante alta. Con plan de juego y creación de oportunidad, construcción lenta y posesión, queremos hacer ataques combinados y posicionales. Con una anchura de 40, ya que como queremos que Moleiro se meta un poco más por dentro y los jugadores también estén un poco por dentro, pondremos anchura 40. Con futbolistas en el área 5 solamente, ya que no es un equipo que centre continuamente, sino lo que hace es normalmente jugar hacia atrás y reciclar las jugadas. Así que vamos a pasar a las instrucciones, y al portero le pondremos guardameta líbero, ya que tiene la línea muy alta y siempre está atento por si tiran un balón a la espalda. A los dos centrales los vamos a dejar tal y como están. A Cardona lo vamos a dejar en equilibrado y avance, ya que así cuando Moleiro se meta hacia adentro, él va a avanzar y va a ganar la altura y la amplitud. Y a Suárez, a diferencia de Cardona, le pondremos quedarse atrás al atacar, ya que es el que fija la defensa de 3 con Curbelo y Coco cuando tiene el balón. A Enfulo pondremos cortar líneas de pase y quedarse atrás al atacar, con marcaje al centro, ya que va a ser el pivote que constantemente esté dando ayuda y salida desde el centro del campo. A Loyodiz lo dejaremos en ataque equilibrado, remates y rechaces en equilibrado, todo en equilibrado y marcaje al centro. Y a Vieira, a diferencia de Loyodiz, le pondremos adelantarse, equilibrado neutral remate y libertad de movimientos importante para que baje a la base y ayude a la salida de balón, que es algo que hace mucho, pero a la vez tenga adelantarse para también entrar al remate o hacer jugadas un poco más avanzado. A Moleiro le pondremos bajar a defender, importantísimo libertad de movimientos para que se meta hacia adentro y le dé la banda a Cardona, y lo demás en equilibrado. A Pejiño, a diferencia de Moleiro, lo dejaremos en bajar a defender y en equilibrado, porque algunas veces sí que se mete un poco más por dentro, por tanto equilibrado, todo equilibrado para Pejiño. Y finalmente a Loren lo dejaremos en equilibrado, porque a veces sí que puede caer por los lados, y desmarcarse, ya que siempre busca las espaldas siempre que puede y estirar al equipo rival con codearse arriba. Así que hasta aquí el vídeo de Las Palmas de García Pimienta en FIFA 23, y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, os estaré leyendo en los comentarios.